Sean bienvenidos al estilo Juliana. Hoy es jueves y tenemos un programa súper interesante. Vamos a conversar en la primera parte, en el primer bloque, con la actriz, con la directora de teatro y ahora pues protagonista de la historia más mediática, sórdida y alucinante de los últimos tiempos. Estoy hablando con Julie Natters, quien en algún momento pues se vio interesada en toda esta historia de Miriam Pfeffer, de las cosas que se decían, del manejo de los medios de comunicación en este tema, y bueno, conoció a las protagonistas de esta novela dramática, esta en realidad historia de terror, y ahora es una de las personas que más sabe del expediente, de los testigos, de quién dijo tal cosa, de quién cayó. Es alucinante, y en este momento que estamos a pocos días, dicen que 2 semanas de la sentencia, es decir, el veredicto definitivo del Poder Judicial, nos parece súper interesante poder conversar con ella y hablar de detalles que quizás no se han dicho todavía públicamente o han pasado, digamos, como solemos decirlo, piola, ¿no? Y hay cosas que son muy importantes, considero, porque finalmente, por más chiquititas o absurdas que parezcan, a la hora de la hora se pueden convertir mañana más adelante en piezas fundamentales para la investigación. En realidad la investigación ya está hecha, de eso ya se encargó el Ministerio Público y la Fiscalía ha dicho no, tienen que condenarlas a 35 años de cárcel. Ahora el Poder Judicial lo que tiene que hacer, porque esa es la competencia de la jueza que ve el caso, es revisar todo lo actuado, todo lo reunido, todo lo recopilado y decir, bueno, esto sí tiene asidero o esto no tiene asidero, la pena que piden es injusta, tiene que ser más, tiene que ser menos, en fin. Julie Natters nos va a explicar de qué se trata todo esto y qué creía que va a suceder en el transcurso de los próximos días. Julie, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Julie, te has convertido casi en una investigadora profesional. Bueno, en verdad ha sido mi deseo de entender el caso y de aclararlo y de ir descubriendo desde el... Yo empiezo por decir que yo he sido parte del 78% de peruanos que no creían en ellas. Así empecé. Y si ahora creo total y absolutamente en su inocencia es porque lo he podido investigar, descubrir, analizar, medir. Hace un año que estoy en la investigación de este caso, ¿no? Claro, como decía a la hora de presentar el programa, tú arrancaste con una idea, hacer un documental de este tema mediático, claro, de esta situación que se había convertido en la comedia de todo tipo de prensa. En verdad yo no lo arranqué, a mí me invitaron aquí. El tema fue que un programa de televisión publicó una noticia donde productora, directora de Pataclown, envuelta dentro de un caso de corrupción. Con los audios. Por el tema de los audios. Sí, claro. Y gracias a ese incidente, a esa terrible experiencia, nefasta experiencia para mí, fue que viví en carne propia lo que es que te tergiversen, que te acusen, que la gente que pierda clientes, y todo eso me hizo alimentar un sentimiento de injusticia. Cuando las miré a las dos, dije, wow, si yo me he sentido así por una sola noticia, lo que deben de sentir estas dos chicas por los 3 años constantes de titulares y de acusaciones. Y dije, bueno, tuve acceso al expediente en su momento, al 100% en su momento del expediente, y saltó en mí un primer indicio que me hizo buscar a alguien que sí supiera, yo no la conocía de referencia sí, pero no era una amiga ni mucho menos, y llegué a Viviana Melzi, le dije, bueno, Viviana, esto me hace saltar de Salta, y ella decidió viajar a Salta y me hicieron una investigación que dio como resultado el hecho de que detrás de esta famosa suegra no es como lo había pintado la prensa. Una noticia, un dato muy importante y relevante fue que en junio del 2008 es la primera comunicación de esta supuesta suegra, que está probado que no es ninguna suegra, está anónimo, que llama y no menciona a Eva, pero sí menciona a Ospina como el asesino. 9 meses después menciona por primera vez a Eva. Claro, el tema es que todo el mundo se agarró en los últimos meses de la famosa suegra, de la famosa versión de esta suegra, y decían, claro, ella ha dicho que Eva le pagó a Trujillo Ospina para que matara a Miriam Pfeffer. Pero ahora, por ejemplo, apareció la novia de Alejandro Trujillo, que se ha convertido en noticia, y la suegra, exacto, hablando por primera vez, diciendo que Trujillo nunca dijo que había sido contratado por Eva Bracamonte. Claro, claro. El tema es así. Siempre se mencionó una Gloria María Venegas en la acusación fiscal, Choque, el comisario que recepcionaba estos datos, siempre hablaba de una mujer
que se presentó como nombre y apellido como Gloria María Venegas y soy la suegra de Ospina. Bueno, de las 38 Gloria María Venegas, de ninguna manera tiene ninguna relación con Trujillo Ospina. La suegra real, que es Alba Cecilia Rojas Puertas, fue incluida por la Fiscalía recién hace 3 semanas, 3 años de investigación, y por primera vez la mencionan y dice, además con un tono así como muy irónico, muy de fiscal, dice, evidentemente, pues señores, no va a ser Gloria María Venegas. Claramente era Alba Cecilia Rojas Puertas, que utilizaba el nombre de Gloria María Venegas. El hecho es que ella la incluyó, y a raíz de eso es que Alba Cecilia Rojas Puertas dio cara o dio voz y ha aclarado, y ahora ha hecho un proceso, una tramitación legal para dar su declaración jurada diciendo que en ningún momento ella ha llamado a ningún argentino, a nadie, ni mucho menos ha acusado ni a su yerno, a quien quiere muchísimo, ni mucho menos a Eva, ¿no? El asunto es que un testimonio finalmente nunca termina siendo lo suficientemente válido para condenar a alguien. Por eso en un tema menos de un anónimo. Por eso en un tema tan complejo lo que queda es tratar de ir a las pruebas, por más pequeñas que sean, porque eso finalmente más tarde se puede convertir en algo mucho más grande, claro, que te puede ayudar a desenmarañar toda la historia y encontrar un final, porque dicen que la verdad siempre sale a la luz por más trillado que suene. Lo cierto es que yo digo, ¿por qué el fiscal o la fiscal le da tanto interés, le da tanta fuerza a este asunto de la versión de la suegra, si hay otros temas que son importantes y que podrían determinar, como dice Ariel, que es la persona que acusa, ¿no?, y nunca dejó de acusar a su hermana y a Liliana Castro, y dice que son ellas dos las que mandaron a matar a su madre. Él habla, por ejemplo, de la puerta, de que fue su hermana quien le abrió la puerta al sicario la noche que asesinaron a Miriam. Te agradezco habla, perdón, de las llamadas telefónicas argentinas. Me gustaría esos dos temas aclarar. Ambos temas te los aclaro. La puerta. En el tema de la puerta, el único testimonio que sostiene que la puerta estaba cerrada es el del mayordomo, el famoso Simeón. Sí, claro. Pero un detalle muy importante: Simeón se va a dormir a las 10 de la noche, dejando las puertas cerradas, pero él se va a dormir. Por declaración del propio Ariel hijo, vio a su madre a las 10:15, 10:45, 11:15 en la cocina. Es decir, que toda esa misma zona de pestillos y de luces prendidas y de movimiento fue abierta por ellos mismos. Entonces, ¿cómo puede la Fiscalía sostener que esa es una verdad absoluta? Por la fuerza y el poder de la prensa. Sin embargo, por detrás, mira las pruebas que sí hay, que el sujeto haya podido entrar por detrás. Candado con reciente manipulación en menos de 12 horas, dicho por la policía, candado interno del jardín. Uñas acrílicas en el baño. ¿Qué hacía Miriam Pfeffer en el baño si él no pasó por ahí nunca? Césped dentro de la habitación, por más que la Fiscalía trató de decir que el césped vino de la parte de delante, no, señores, por delante no había, siempre era un camino de cemento. Y lo más grave de todo, un elemento constrictor en el jardín, una soga, que hay fotos. Que la pregunta es, ¿por qué la policía ha generado tanto vacío en la investigación? Te lo explico y lo grafico. El que fotografiaba las pruebas era un perito, ¿sí? Sí, claro. Y el que concluía era otro. En ese tránsito de yo fotografío las pruebas y hago las conclusiones, iban desapareciendo estas otras pruebas. ¿Y las llamadas telefónicas, Yuli? Más grave aún, la telefónica, y eso fue algo que yo lo puedo decir ahora, que fue algo que lo logré yo. En el mismo expediente habían 2 informes que daban 2 datos diferentes. Entonces yo llamé a gente por Pataclown, tenía conocido gente de la telefónica, y digo, bueno, hay 2 informes firmados por la misma abogada, que uno dice que sí respondió la llamada telefónica, es decir, la casilla de voz, sí, y el otro que no. Eso es imposible, me decía el representante de la telefónica. Al día siguiente me dice, ya pasa con el gerente de imagen institucional y me dice, oye, solamente aparece el que no ha respondido, o sea, el que hace a Eva inocente. Al tercer día siguen buscando en su documentación y descubren de que habían cometido un error de copy-paste, lo que es bastante cuestionable, porque cuando tú ves el documento no es un error de copy-paste. Es decir, la Fiscalía durante un año tuvo una prueba por la telefónica que decía que Eva había respondido la casilla de voz. Sosteniéndose de esta supuesta verdad, armó toda su acusación fiscal. Un año después, la propia telefonía dice, me he equivocado, no respondió la casilla de voz.